Bueno, buenas tardes. Oye, pues muchas gracias por venir a esta convocatoria de la comisión. Hoy vamos a hablar de valoración de empresas. Tenemos aquí a Francisco Fariñas Fernández, que es licenciado en empresariales, tiene un MBA por ICADE, ha sido director financiero en un par de tecnológicas, Global Telesystem y Metrored Telecomunicaciones, y después de ser director financiero en Toshiba, ahora es director general de Toshiba Tech en España. Bueno, aquí lo que le pedí es que nos transmitiese de forma muy sencilla su experiencia en valoración de empresas. Hablaremos primero de una manera un poco general de los criterios de valoración, en concreto del criterio de valoración por descuento de flujos de efectivo, y después haremos algunos comentarios o recomendaciones de párrafos a incluir en los informes de valoración. Bueno, la sesión se está retransmitiendo en directo, por lo cual tendremos compañeros que lo estén viendo en la pantalla del ordenador. Si tienen preguntas, las pueden enviar al email habilitado del colegio y están pendientes para al final de la sesión pasarlas, que las conteste el ponente. Pues nada, Francisco, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Ahora, ¿no? Por la invitación. Como ha introducido Francisco Martínez, hoy vamos a hablar de valoración de empresas. Trataré de enmarcar la ponencia en un ámbito fundamentalmente práctico. Me referiré sobre todo al método más utilizado y que conceptualmente se considera que es el más apropiado, que corresponde al método de descuento de flujos. Trataré de explicar los distintos flujos de fondos y los distintos pasos que hay o que deben realizarse para hacer una valoración de empresas. Hay un ejemplo práctico y al final pues alguna especificidad para las pymes, porque muchas veces la valoración de empresas se enmarca dentro de grandes operaciones, etcétera, pero bueno, hay alguna especificidad para pymes y al final del todo también lo que ha comentado Paco sobre los informes de valoración. ¿Hay alguna para ir pasando? Pues bueno, sin más, voy a intentar poner la presentación. Voy a acercarme a esto. ¿No? Bien. Lo primero, antes de ir o entrar en materia o en temas más concretos, me gustaría hacer una pequeña introducción. Y me gusta empezar siempre a la que hablo de valoración de empresas indicando que la valoración no es solamente aplicar una fórmula. Valorar una empresa implica tener determinados conceptos técnicos, podemos decir, pero implica y es mucho de razonabilidad, de sentido común, y sobre todo es un proceso o es un método o es una práctica que mejora con la experiencia. Uno cuando valora la primera empresa pues comete muchos errores, como luego veremos, al analizar la estrategia de la compañía, el sector, cómo puede evolucionar la compañía en el tiempo. Y esto pues al final se va aprendiendo con la experiencia y se va mejorando. Como digo, es muy importante entender qué se está haciendo. ¿Para qué es la valoración que estoy haciendo? No es lo mismo valorar para una operación de compraventa que para un informe pericial, que para una herencia, que para segregar un negocio o una rama de actividad de una compañía. En cualquier caso, hay que entender bien qué se está haciendo, para qué se está valorando, como digo, y sobre todo quién son los destinatarios de esta valoración. No es lo mismo que esté haciendo la valoración un comprador que un vendedor, ni que los compradores o vendedores, como veremos luego, sean unos u otros. Como he dicho, el método más utilizado es el de descuento de flujos. Luego veremos los distintos flujos que hay, pues el free cash flow, el flujo para accionistas, para la deuda, pero en cualquier caso el método que conceptualmente se utiliza es este. Hay otros métodos de valoración, aquí comentaré dos.
Y estos métodos son sobre todo utilizados a la hora de poner razonabilidad al resultado que nos ha salido con el descuento de flujos. Y decir, bueno, pues la valoración es adecuada, no, por ejemplo, qué se está haciendo en el mercado, si hay o no otras valoraciones de empresas del sector que compiten de la misma manera que yo, en el mismo espacio geográfico, con las mismas condiciones de costes o con la misma diferenciación en producto. Bueno, pues todo esto se analiza a la hora de poner sobre la mesa la razonabilidad del resultado. ¿Y por qué hay que valorar una empresa? Bueno, pues ya lo he mencionado, hay muchas razones: operaciones de compraventa, segregaciones de ramas de actividad, incluso dentro de una compañía, pues simplemente para saber si determinadas actividades o líneas de negocio están aportando el valor que se espera de ellas. Bueno, algunas de las preguntas a las que me he referido que podemos hacer a la hora de introducir una valoración o a la hora de sentarnos a valorar una empresa, pues son las que aparecen ahí, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la empresa? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? No todas las empresas compiten igual, incluso en los mismos mercados o en los mismos ámbitos geográficos. ¿Entendemos el negocio de la empresa que vamos a valorar o no? Esto es importante porque después, como veremos, el método del descuento de flujos consiste en hacer estimaciones a futuro. Entonces, pues siempre es muy importante valorar y es que esas estimaciones estén basadas en un conocimiento del negocio razonable. Si hablamos de que soy un comprador, que voy a comprar una empresa y estoy valorando la empresa que voy a comprar, pues es muy importante la pregunta de cómo va a mejorar esta empresa que estoy comprando en mi negocio. Siempre se habla de que esa compra 1 más 1 no debe ser igual a 2, pero ¿realmente es así o no? ¿Qué va a aportar la nueva empresa? ¿Me va a provocar una economía de escala? ¿Me va a mejorar mi posición competitiva? ¿Estoy ganando tiempo? ¿Estoy ganando mercado? ¿Estoy ganando clientes? Y bueno, al final, pues, ¿cómo voy a poder mejorar mi beneficio, mi cash flow con la empresa que estoy comprando? Bien. También en el informe, como veremos de valoración, aparece esta distinción y es muy importante que entendamos que precio y valor no es lo mismo. Y es muy importante que a la hora de valorar una empresa distingamos bien qué es precio y qué es valor. El precio es único. Al final, una transacción en una compraventa de una compañía se cierra por un precio. Este es único y va a depender de un proceso de negociación entre las partes. Y en esa negociación, pues hay muchas veces elementos subjetivos que intervienen en la misma. Pero es único, punto. Una vez se cierra la operación, ese es el precio y ya está. Sin embargo, el valor es un concepto subjetivo, totalmente subjetivo. Es el resultado de un proceso de valoración y no es ni único ni indiscutible. Entre otras cosas porque comprador y vendedor evidentemente van a dar una valoración diferente. Distintos compradores con distintas circunstancias van a valorar una empresa de manera diferente. Dependiendo de quién haga la valoración, el riesgo o la aversión al riesgo va a implicar que utilice una tasa de descuento diferente. Esto es tan sencillo como ¿por cuánto estoy yo dispuesto a poner mi dinero en esta empresa y comprarla? Pues alguien estará dispuesto a hacerlo por una tasa igual que la que pagan los bonos del Estado y otro estará dispuesto a hacerlo a esa tasa más un diferencial. Ya dependerá de la aversión al riesgo que cada inversor tenga. Por lo tanto, el primer paso es valorar y después, como consecuencia del proceso de negociación, pues se llega al precio. ¿No? Bien. Principales métodos de valoración. Aquí no aparecen todos los que se utilizan, aparecen los más relevantes. Pues basados en el balance, pues el valor contable, que es simplemente el valor que tiene el balance de la compañía. El valor contable ajustado, pues que es ajustar ese balance de la compañía en un momento dado a precios de mercado. O el valor de liquidación, valor sustancial, activo neto real, todos estos están basados en el balance.
En la cuenta de resultados, pues múltiplos de todo tipo, del PER, del EBITDA, de las ventas. Estos métodos basados en la cuenta de resultados se suelen utilizar, como he dicho antes, a la hora de analizar la razonabilidad del resultado que obtenemos en una valoración por descuento de flujos. Por ejemplo, una vez valorada una empresa, suele aparecer en prensa, pues se ha pagado 3 veces EBITDA, 2 veces EBITDA, o esta empresa se valora por tantas veces el PER. Al final eso lo que nos hace ver es que está dispuesto a pagar el mercado por empresas razonablemente parecidas, porque todas las compañías, vuelvo a insistir, compiten igual, ni tienen las mismas estructuras de costes, ni llegan al mercado de la misma manera, ni con los mismos productos. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, el descuento de flujos, ¿vale? Y aquí pues nos referiremos al flujo de la deuda para las acciones, dividendos y el free cash flow. Aquí aparecen los otros dos métodos a los que me he referido, que son los que se utilizan en la práctica para comparar distintas valoraciones. El primero es el valor de los beneficios, o PER, que es el Price Earnings Ratio. Esto en la prensa económica siempre está el PER, para arriba, si las acciones de una empresa es el PER, o tiene PER 2, PER 8, lo que sea, bueno, es el resultado de esta fórmula, ¿vale? El PER de una acción indica el múltiplo del beneficio por acción que se paga en bolsa. Por ejemplo, si el beneficio por acción ha sido de 5 euros y la cotización es de 40 euros, pues el PER de la acción es 8. Entonces, bueno, ahí para comparar distintas compañías, pues se utiliza el PER, pero insisto, luego hay que ver qué hay o cómo es cada compañía. Y el múltiplo de ventas, que calcula el valor de la empresa multiplicando sus ventas por un número, simplemente. Y bueno, pues en el sector de las farmacias o en el sector farmacéutico, una farmacia se paga 2 veces las ventas. Bueno, pues es lo que paga el mercado. O en el sector tecnológico se paga 8 veces EBITDA. O en el sector del retail se paga X veces, pues a lo mejor no EBITDA, a lo mejor antes de amortización. No lo sé. Depende de cada sector. Bien, y vamos a entrar en lo que serían los métodos basados en el descuento de flujos, que es, como he dicho, el método que en la práctica se aplica y que es el que está considerado conceptualmente más apropiado a la hora de valorar una empresa, porque valora a la empresa por lo que aquí el pasado no importa, ¿eh? Esto va de previsiones de futuro. Y al final lo que estamos estimando es el valor de una empresa en función de los flujos de dinero que la empresa va a generar en el futuro. ¿De acuerdo? Lo único que nos vale aquí el pasado es para dar cierta razonabilidad a estas previsiones futuras. Como luego hablaremos con el informe o en especificidades para pymes, pues si los saldos o de balance o cuenta de resultados de los que partimos están auditados, pues mis proyecciones futuras puede que tengan más base o puede que razonablemente nos fiemos más de esas previsiones. Pero al final habrá que hacer previsiones basadas en un crecimiento, en nuevas actividades, en nuevos negocios, en lo que estimemos. Y sobre todo en función de la finalidad para que compremos. Y estas estimaciones no son las mismas ni para el vendedor, ni para el comprador, ni para distintos compradores. Y ahí es muy importante pues lo que conozcamos del mercado, lo que conozcamos del sector, de las empresas, lo que conozcamos incluso al equipo directivo de la compañía, a las personas, lo que pensemos que esa compañía puede ser dentro de mi compañía, lo que yo piense que voy a hacer con esta compañía a los 3 meses de comprarla en términos de reducción de costes, economías de escala, lo que sea, y por lo tanto me va a generar unos flujos de fondos diferentes a los que está generando ahora. Todo esto lo comento porque vamos a valorar empresas con estimaciones de futuro, siempre.
¿Qué implica esto? Elaborar proyecciones financieras, tanto de cuentas de resultados como de balance, calcular los flujos de fondos que hay que descontar, calcular un valor terminal, porque estamos en un entorno en el que consideramos que la empresa va a tener duración indeterminada, o sea, no estoy calculando un valor para liquidar la empresa, determinar la tasa de descuento a la que voy a descontar esos flujos de caja y, por último, descontarlos y determinar el valor actual. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la fórmula que al final sí que hay que aplicar una fórmula, aunque no solamente es aplicar una fórmula, con la cual yo voy a descontar los flujos de caja de cada año o de cada periodo en el que yo esté o al que yo esté valorando la compañía. CF significa cash flow y es el flujo generado por la empresa en un determinado periodo. Normalmente suelen ser años naturales. K es la tasa de descuento apropiada para cada flujo. No es lo mismo descontar flujos para el accionista que para la deuda, que lo que luego veremos que es el free cash flow. El valor residual es el valor que se espera tenga la compañía en el año N, o sea, al final del periodo que yo estoy, para el que estoy estimando proyecciones financieras. Y ahí está cómo se calcula el valor residual. ¿De acuerdo? Se suele aplicar una tasa de crecimiento G, la que sea, y es una fórmula para calcular que se utiliza a partir del flujo que genera la compañía o que se estima generar la compañía en el año N, en el último año, aplicándole la tasa de crecimiento G y dividiendo entre la tasa a la que estoy descontando los flujos menos esa tasa de crecimiento. Es una fórmula matemática. Como digo, luego hay un ejemplo numérico donde veremos la aplicación de esta fórmula. Ese es el valor actual de una renta finita. En el porcentaje que diga. En el Excel me parece que es descontar, tal, bueno, en el Excel sale la fórmula, ¿no? Bueno, da igual, ahí que fuera. Sí, pero bueno, matemáticamente es el mismo el resultado. Vale. Para valorar una empresa es importante distinguir lo que es un balance completo de lo que vamos a llamar balance financiero. En el lado del balance completo está el balance como se suele presentar en los estados financieros o en las propias cuentas anuales que se depositan, ¿no? Pues siempre vemos deudores, inventarios, tesorería, los activos fijos netos y en el pasivo proveedores, provisiones, deuda financiera a largo plazo y recursos propios. Para valorar una compañía se suele poner el balance como está debajo de balance financiero. Aquí a la derecha, sí. El activo se suele representar como las necesidades operativas de fondos más la tesorería y el activo fijo neto. Y esas necesidades operativas de fondos no son más que los deudores, los inventarios, menos los proveedores, provisiones, es decir, financiación espontánea. Bueno, y dejamos en el pasivo la deuda financiera, tanto a largo como a corto plazo, y los recursos propios. De forma que el valor de la empresa, como luego veremos, será la suma del valor de esa deuda más el valor de las acciones, de esos recursos propios. Bueno. Esas necesidades operativas de fondos es lo que también se llama fondo de maniobra o en inglés el working capital. ¿Seguimos? Vale. ¿Cuál es el cash flow a descontar y la tasa de descuento? Bueno, pues como digo, en una valoración de una empresa pueden considerarse distintos flujos y para cada uno de estos flujos debe utilizarse una tasa de descuento diferente. El primer flujo de fondos al que me refiero aquí es el cash flow para los accionistas, que permite obtener el valor de las acciones de la compañía y por tanto lo debo de descontar a la rentabilidad exigida por esos accionistas.
Normalmente la rentabilidad libre de riesgo en el mercado más una prima. Y la prima ya dependerá de cada uno. El siguiente flujo es el cash flow o el flujo para la deuda, que es la suma de los intereses que corresponde pagar por la deuda más la suma del principal. Tan sencillo como eso. Y lo descontaré al coste de la deuda. A lo que en mi compañía esa deuda o lo que yo pago por tener esa deuda en mi compañía. Hablo de deuda financiera, ¿eh? Siempre deuda financiera. Aquí no hablamos de financiación espontánea. Y por último está el flujo de fondos libre, que permite obtener el valor total de la empresa. Y lo descontaré al famoso WACC, que no es más que la rentabilidad exigida ponderada de deuda y acciones. Y aquí, yo el WACC lo voy a calcular, o aquí lo hemos calculado de una forma muy sencilla, tratando de ser eminentemente prácticos, pero en cualquier bibliografía de valoración, pues las complicaciones son múltiples, ¿eh? Si empezamos a ver el CAP o betas, o bueno, esto yo creo que es más sencillo y va mucho más de sentido común y de razonabilidad que de complicaciones innecesarias, pero las hay. Pero en esta presentación y en el ámbito en el que hoy queríamos exponer la valoración de empresas, veréis que es muy sencillo y verán que tratamos de reducir todas esas dificultades, ¿eh? Bien, ¿cómo se calcula el flujo de los accionistas? Pues restando al free cash flow el importe que hay que pagar para pagar la deuda. Si la compañía no tiene deuda, pues el flujo de caja para los accionistas es el mismo que el free cash flow. ¿De acuerdo? Al actualizar los flujos de caja para el accionista, lo que estamos calculando es el valor de las acciones, por lo cual la tasa de descuento apropiada, como he dicho antes, sería la tasa de riesgo para esos accionistas. Es decir, a lo que los accionistas estén dispuestos o la rentabilidad mínima que exijan para hacer la inversión en una determinada compañía. Y ahí está la fórmula, que es el free cash flow menos los intereses que pagamos por la deuda, eliminando el efecto de los impuestos, menos los pagos del principal, más la variación que haya por nueva deuda que pueda haber entrado en la compañía. Si hablamos del free cash flow o el flujo de fondos libres, aquí lo que vamos a calcular o lo que nos va a permitir calcular, descontándolo al WACC, como antes he dicho, es el valor de la empresa total, es decir, deuda más acciones. Y este es el flujo de fondos que trata de reflejar lo que las operaciones de la compañía generan, sin tener en cuenta el endeudamiento que tiene la compañía y sin tener en cuenta los impuestos. ¿De acuerdo? Por tanto, en el caso de que una empresa no tuviese deuda, como he dicho antes, el free cash flow sería lo mismo que el cash flow para los accionistas. Bueno, ahí pone que es el dinero que podría repartirse a los accionistas de la compañía una vez cubriéramos las necesidades de reinversión, las necesidades operativas de fondos para cubrir las necesidades de circulante que tiene la compañía, pues clientes, existencias y demás, y suponiendo que no existe deuda y por lo tanto cargas financieras. El enfoque que estamos haciendo a la hora de calcular los flujos de caja es de caja, puramente de caja. Por lo tanto, bueno, la contabilidad no sirve tal cual como para calcular estos flujos de caja, porque debemos de tener siempre un... ¿Perdón? Sí, claro. Esto se podría sacar, partiendo del estado de flujo de efectivo, si le quito la parte de abajo de financiación, la parte de impuestos, llegaría al free cash flow. Yo creo que sí, pero la forma en que se suele calcular es a partir de una cuenta de resultados. A partir del beneficio antes de intereses y de impuestos, luego lo veremos,
se suele descontar ese efecto impositivo y a partir de ahí se tiene en cuenta la amortización, las variaciones de necesidades operativas de fondos, de deuda, etc. ¿Vale? Se suele calcular a partir de las estimaciones de la cuenta de resultados, porque lo vamos a calcular siempre con estimaciones, no vale el flujo de efectivo pasado, son todo estimaciones a futuro lo que vamos a emplear. Entonces, como digo, el enfoque para el cálculo debe ser puramente de caja. ¿Vale? Dinero efectivamente cobrado o pagado. Y como decía, bueno, pues la contabilidad no siempre sirve porque, bueno, hay distintos devengos, principios de devengo y no siempre se utiliza el criterio puramente de caja. Ejemplo, ahí está representada una cuenta de resultados con unas ventas, un coste de las mercaderías vendidas, un margen bruto, los gastos generales y llegaría al EBITDA o beneficio antes de intereses, el BAI, ¿no? Impuestos y amortizaciones. La amortización, el beneficio antes de intereses e impuestos, los intereses, los beneficios antes de impuestos, los impuestos y el beneficio neto. Y los dividendos y los beneficios retenidos. Bien, pues en este caso, si yo tuviese para el año 2016 esa cuenta de resultados, el free cash flow lo calcularía como está representado a la derecha. Cogería el beneficio antes de intereses e impuestos, le detraería el efecto impositivo, es decir, el 30% de ese beneficio antes de intereses e impuestos, porque no voy a considerar el impacto que tienen los intereses, estoy calculando antes de deuda, como si la compañía no tuviese deuda. Calcularía el beneficio neto sin deuda, le sumaría la amortización, que la amortización no supone salida de dinero, tendría en cuenta el incremento de activo fijo, es decir, cuánto dinero neto he dedicado a inversiones, y el incremento de las necesidades operativas de fondos que ha habido en el año 2016, en este caso sería frente al año anterior. Cuánto se han incrementado los inventarios, cuánto se han incrementado los deudores, menos el aumento que pueda haber habido en proveedores, provisiones, etc. Eso sería la variación del capital circulante. La variación del capital circulante. Que aquí en el ámbito de valoración se suele más utilizar el término necesidades operativas de fondos, ¿no? Y de esta manera obtendría el free cash flow. Ya está, esta es toda la complicación que tiene. Cualquier cuenta de resultados de cualquier empresa o cualquier balance de cualquier empresa se puede reducir a lo que antes hemos puesto balance financiero, balance contable y a una expresión de este tipo. Y este flujo de caja es el que descontaría para el año 2016. Si ahí tuviese una cuenta de resultados estimada para el 2017, 2018, 2019, en base a los criterios que haya yo empleado para estimar cuánto van a aumentar las ventas, cuánto va a aumentar mi coste de las ventas, pues ahí ya estamos hablando de estrategia y estamos hablando de cuánto se van a aumentar las ventas en el sector tecnológico durante los 5 próximos años. 2%, 3%. En el sector vale, y en tu empresa vas a sacar un nuevo producto, vas a cambiar tu gama, vas a diversificar, te vas a dedicar a otros negocios, ¿qué vas a hacer? Y el coste de las mercancías, vas a fabricar más barato, vas a fabricar en España o fuera, comprar más barato. Los gastos generales, pues exactamente lo mismo. Cualquier hipótesis que ustedes puedan establecer sobre ello no es ni más válida ni menos válida, simplemente indica lo que se piensa hacer con la compañía en el futuro. Con eso construiríamos las estimaciones para años siguientes. Como luego diré, se suelen coger periodos completos, ciclos completos, años buenos, años malos. Luego veremos que se suele hacer análisis de sensibilidad y demás. Pero al final, la fórmula que se aplica para el cálculo de los flujos de fondos es la que hay a la derecha, así de sencillo. Y luego ya, pues, descontarlos, ¿de acuerdo?
Bien, valor de la empresa a través del Free Cash Flow. Como digo, para calcular el valor de la empresa mediante este método se realiza el descuento de los Free Cash Flow utilizando la rentabilidad exigida promedio de deuda y acciones. Por lo tanto, el valor de la empresa o el valor de la deuda más las acciones es el valor actual de esos flujos de caja descontados a una tasa de riesgo que se denomina WACC, que es Weighted Average Cost of Capital, pero bueno, es una tasa de riesgo, que se calcula teniendo en cuenta el importe de la deuda que tiene la compañía, la tasa de riesgo de esa deuda, el importe de los fondos propios de la compañía, la tasa de riesgo de esos fondos, y se divide entre la suma del equity más la deuda. El E es el equity, los fondos propios. ¿De acuerdo? Luego veremos la aplicación de la fórmula. Es tal cual. Pero al final es una tasa de riesgo. Para calcular la tasa de riesgo K sub E, que es la tasa de riesgo exigida para las acciones, se suele coger la tasa de riesgo pues, de los bonos a 10 años, algo que no tiene riesgo, y se le suele sumar una prima. Y la prima pues, es la que los accionistas deciden. Que quieren ganar por poner el dinero en esa compañía o para comprar esa compañía. Y en la deuda es lo mismo. A la tasa libre del mercado, el diferencial hasta la tasa de riesgo que la compañía paga por tener esa deuda. Bueno, aunque bueno, aquí parece una fórmula complicada, pero luego en la práctica es esto, es una tasa de descuento. Mucha gente valora diciendo, bueno, es que a mí el WACC me parece estupendo, y bueno, Paco sabe que también es así en la práctica, dice, pero yo para poner dinero en esta compañía descuento al 12%. Pues ya está. Tú eres el que vas a comprar, esa es tu tasa de descuento, el 12%. El descuento, evidentemente, cuando estamos hablando de parte, yo pongo el descuento, porque yo soy el que va a arriesgar, la otra parte pondrá la suya. Pero el problema es cuando el perito tiene que hacer una valoración, ¿cuál es la tasa de descuento? Vale. ¿Qué aplicamos? Pues si estamos calculando el WACC, a la hora de calcular la tasa de riesgo del mercado se suele coger la del bono a 10 años. La tasa de riesgo de la deuda, si la compañía tiene deuda, es el coste que tiene la deuda, el histórico que tenga, y la rentabilidad de los accionistas, pues con los dividendos que los accionistas han percibido en esa compañía, el coste de los recursos propios. De todos modos, te digo, la tasa de riesgo es un término muy subjetivo, porque tú imagínate, va a irnos al extremo, tú imagínate a cuánto habrá valorado los expertos que han valorado, por ejemplo, Vitaldent para la venta ahora. ¿A qué tasa de descuento han utilizado? Pues ahí se han utilizado tasas de descuento en los 3 primeros años del 30%. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es que esa es una tasa adecuada para estas situaciones de estrés intenso, pero no hay una explicación detrás que te diga cómo llego al 30% después de sumar este porcentaje por esto, yo estimo que aquí en esta situación de estrés intenso hay que descontar 3 años por lo menos al 30%, y luego ya lo vamos a ir reduciendo poco a poco hasta que lleguemos a un WACC adecuado. ¿Vale? Pues venga, reducimos, venga, el cuarto año al 16, el otro al 14, ya bajamos hasta el 13,2. Pero realmente detrás no hay un soporte técnico que te diga sumo, ¿no? Es un tema de criterio. Y muchas veces buscando comparaciones en situaciones similares. O sea que, bueno, que es lo que yo me refería antes a la hora de decir, bueno, pues utilizando esta tasa de descuento sale esta valoración. ¿Y esto es razonable o no? Evidentemente yo le he contestado, pero no voy a hacer esa contestación si estoy valorando en Venezuela o en España. No puedo tener la misma tasa de descuento. Ni siquiera si estoy en un mercado que no crece, si estoy valorando una empresa que tiene productos maduros o que
está en un mercado maduro, que tiene un 40% de cuota de mercado, que su crecimiento es... que si estoy valorando empresas que tienen crecimientos en ventas del 30%, en mercados totalmente imprevisibles, en el mercado tecnológico, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿quién puede apostar qué va a ocurrir dentro de 5 años? Hay tablas, Entonces, circulan por ahí tablas, hay una que sí. no me acuerdo del nombre del tallo autor, es un indio afincado en el Reino Unido, que publica tablas sectoriales. Sí, los que tablas sectoriales, depende de qué sector, y para tipo de compañía, medio, incluso grandes, es fácil. Para compañías pequeñas ya empezamos a tener... No, pero a ti lo que te dan es una orientación. Una orientación sí te dan, pero otra cosa no. Una tasa de descuento exacta no te la da nadie. No, sí, que al final es un... Y te da una orientación una vez ves el resultado y puedes hacer un benchmarking con compañías parecidas. Pero a la hora de valorar, como luego veremos, una pyme, todo se complica, porque no hay ni un mercado a lo mejor líquido donde tú puedas vender esas acciones, ni existe a lo mejor una compañía similar, ni existen valoraciones de compañías similares en el mercado. Entonces es muy complicado. Bueno, por eso la razonabilidad es, como hemos dicho al principio, es un factor clave en la valoración de las compañías. Bien. Etapas. ¿Vale? ¿Cuáles serían las etapas que debemos seguir a la hora de valorar una empresa? Primero, es importante hacer un análisis histórico y estratégico de la empresa. Y esto pasa por hacer un análisis financiero y un análisis estratégico. Dentro del análisis financiero, pues al final se trata de ver la salud financiera de la compañía, mirar las previsiones pasadas, cuentas de resultados, balances, qué ha pasado en esta compañía, cómo ha crecido, cómo se ha endeudado, cómo ha financiado sus operaciones. Bueno, hablamos de pasado, que digo, lo único que nos puede dar una idea es de lo más o menos razonables o lo más o menos que nos podemos creer las proyecciones futuras. Y un análisis estratégico, pues lo que ya me he referido, a cómo compite la compañía, en qué sector estamos, cómo es este sector donde estoy valorando, porque no es lo mismo valorar en España que en Argentina, que en Brasil, que en Estados Unidos. El entorno y el momento, o sea, seguro que no es lo mismo valorar en España este último año que hace 4 años. Para un inversor de fuera, ya les digo yo que seguro que no. En mi compañía, cuando están haciendo valoraciones de por lo que he dicho antes, ¿cuánto se espera que puede ser el valor que aporte esto a la compañía? No es lo mismo, ni hace 3 años, ni el año pasado. Entonces, ¿dónde compite la compañía? ¿Cómo compite? Marco legislativo, seguridad jurídica, posibilidad de que cambie el marco legislativo y una determinada ventaja competitiva que pueda tener desaparezca. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de hacer proyecciones futuras. A lo mejor estamos haciendo proyecciones, bueno, ya no me atrevo a decir a 10 años, pero a 5 años sí. Una pregunta. Y en el caso de, por ejemplo, cuando están haciendo capital riesgo, que son pymes innovadoras, muchas veces es un mercado totalmente nuevo, con lo cual la incertidumbre es prácticamente máxima. En ese caso, ¿en qué pueden hacer las proyecciones? Si todo lo que vean va a ser ilusorio porque está, al fin y al cabo, los verdaderos flujos se van a basar en sus esfuerzos. Pues como he dicho al principio, la experiencia hace que las valoraciones mejoren, pero si... Muy buena pregunta. Si cogiéramos los papeles de valoración de determinadas compañías que se hicieron a la hora de sacar o lanzar o buscar, como tú has dicho, en fondos de capital, financiación, y comparáramos esas proyecciones financieras con lo que luego ha sido el resultado real,
o mismamente en cualquier compañía, si hacen un midterm business plan, un plan de negocio a 3 años, pues guárdenlo y compárenlo después con la realidad cuando pasen esos 3 años. Y estamos haciendo proyecciones, personas que trabajamos en la empresa, que conocemos la empresa, que en teoría conocemos qué va a ocurrir en esa empresa, cómo se va a desarrollar, conocemos el mercado, el sector, todo lo que he repetido. Es muy difícil. No hay una ciencia que diga estas proyecciones son buenas, estas son malas. Eso se hace en base a expectativas y por eso son de mucho riesgo. Son expectativas. Seguro que si yo comento, pues, una compañía que viene creciendo durante los... Esto también lo comento muchas veces a la hora de hablar de reestructuración de compañías, ¿no? Cuando valoras y dices, bueno, yo, perfecto, voy a hacer una reestructuración de una compañía, pero ¿para qué? Entonces dices, bueno, pues voy a calcular lo que va a ser mi cuenta de resultados los próximos 3 años y en función de eso voy a valorarla, pues para conseguir un inversor y con el dinero reestructurar la compañía, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo tengo un balance, una cuenta de resultados, yo he estado durante 5 años creciendo al 5%, pues compitiendo de una determinada manera en España, con una estructura de costes determinada, mi producto es el que es, probablemente tenga muy pocas palancas para mover ese producto, estoy en un mercado maduro, ganar cuota de mercado pues es muy complicado, a que si hago proyecciones de crecimientos del 25%, pues tú me dirías, ¿y cómo vas a hacer esto? ¿Qué magia vas a aplicar? ¿Qué vas a cambiar para conseguir esto, ¿no? Pero esas proyecciones, ese tipo de razonamiento es al que me refería al principio cuando decía que no es solamente aplicar una fórmula. En el año 2000 esas proyecciones existían, de crecimientos, pero incluso no se hacían valoraciones mirando proyecciones financieras, sino era, pues voy a tener tanta cuota de mercado, o voy a tener tantos clientes, o voy a tener tanta inversión desplegada en el suelo, y en función de eso, o sea, se ponía dinero en función de expectativas de cartera de clientes, de expectativas de cuota de mercado. Hay sectores donde se sigue pagando por clientes. No digo que no, pero siempre hay, yo soy de los que pienso que siempre hay, haciendo este tipo de preguntas, siempre se puede aportar razonabilidad a los flujos financieros y a las estimaciones futuras. Incluso en mercados en los que es difícil competir y muy cambiantes y volátiles, pero al final, preguntando al equipo directivo de la compañía y viendo las personas y viendo las cosas, bueno, yo creo que sí se puede decir si eso es o no es razonable o al menos puedes decir, bueno, pues mira, como no me creo las proyecciones, como no me las creo, pues lo voy a descontar a una tasa de riesgo de... Y para eso también, perdón está lo que luego veremos que es el análisis de sensibilidad. Tú me puedes plantear unas proyecciones basado en un crecimiento X, con una reducción de márgenes o una mejora de márgenes, la que sea, que encima vas a cobrar mucho mejor a tus clientes. O sea, les vas a subir el precio, les vas a vender más y te van a pagar mejor. Bueno, perfecto. Y yo haré mi análisis sensible y diré, no me lo creo. Y haré mi valoración como comprador. La tuya como vendedor será esa, la mía como comprador será la que calcule matizando tus previsiones y donde nos encontremos, si llegamos a un acuerdo, será el precio. Francisco vivió la experiencia de una empresa de telefonía, vamos, en Valencia que se vendió en base a unas proyecciones que se estimaba que eran reales de posibilidad de captación de clientes y entraron inversores muy importantes de allí, de la zona y a nivel nacional. Y bueno, aquello después de luchar muchísimo cayó, pero realmente la captación de fondos se hizo con un plan de negocio que se estimaba
que era muy razonable. Y aquí las estimaciones de fondos, o sea, las estimaciones de ingresos se hacían en base a la posibilidad de captación de clientes, que se podían coger de telefonía fija y telefonía móvil de otros operadores. Y bueno, pues al final este tipo de negocios es así, o sea, y realmente, pues bueno, ya había una expectativa y hubo gente que metió, empresarios importantes que metieron dinero, que grandes cantidades de dinero, porque pensaban que aquello era un gran negocio. Entonces se pone dinero en base a la expectativa. También en base a eso esperas obtener unos rendimientos tremendos, pues para que también tienes el riesgo de que pasase lo que pasó allí, que al final aquello pues no funcionó y se cerró con un concurso de acreedores, ¿no? Como, bueno, o bien una crisis. O bien una crisis como la que hemos vivido últimos años. Bien, proyecciones de flujos, como digo, previsiones financieras, estratégicas y competitivas, la consistencia, es de lo que estamos hablando, de esas previsiones, y luego determinar el coste de los recursos. Una vez que determinemos el coste, los actualizamos y por último interpretamos los resultados. Es decir, no vale con obtener un número, hay que ver qué número ha salido. La valoración no termina en aplico la fórmula, da esto. ¿Eso qué significa? Y para esa interpretación es muy importante lo que decía, el análisis de sensibilidad. Y en análisis, seamos compradores, vendedores, tengamos enfrente una valoración hecha por un comprador, un vendedor, que es muy importante que detectemos la situación que tiene el vendedor a la hora de vender, su urgencia, su necesidad, para qué, etcétera. Pero debemos de preguntarnos, por ejemplo, ¿qué ocurre si las ventas crecen a un ritmo diferente al contemplado? ¿Qué ocurre? ¿Cómo cambia la compañía? ¿Y cómo le afecta eso a la compañía? Es decir, equipo directivo, tú me estás diciendo que tus ventas crecen al 5% y este es tu plan. ¿Y cuál es tu plan? Si tienes contemplado qué vas a hacer si cuando estemos en el mes de septiembre del primer año tus ventas no crecen como tú dices, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar la estructura de costes de la compañía? ¿Cuál es tu plan B? Porque yo voy a querer tener mi rentabilidad como inversor, ¿no? Entonces, en función de lo que me contesten, pues yo debo de hacer el análisis de sensibilidad. Y a lo mejor eso implica que los flujos que o que las previsiones financieras que me están presentando las deba de matizar, ¿eh? Pero ¿qué ocurre si se reducen los márgenes? ¿Qué pasa si viene otra crisis como la que hemos pasado y todo lo que se vende es a través de rebajas? ¿O cómo está afectando todo el tema bueno, no sé, pero con todo esto que se habla de la transformación digital, ¿cómo está afectando esto al mercado retail? Estamos bombardeados por ofertas de internet, ¿no? Comprar y es espectacular los descuentos a los que se compra, pero no ya cosas pasadas de temporada, tal. Entonces, ¿cómo afecta todo eso? ¿Qué pasa si viene eso y qué pasa si tus márgenes caen un 10%? ¿Cómo afecta eso a tu negocio? ¿Y qué ocurre si estos clientes que dices que te van a pagar a 60 días no te pagan a 60 días? Porque ¿cómo paga el sector? Que yo he visto valoraciones de empresas y esto es muy importante, que estamos hablando de caja, de dinero, de flujos. ¿Cómo puede haber previsiones de... No, es que no, pero vamos a ver, ¿cómo te van a pagar tus clientes a 60 días si en el sector esto se paga... O sea, de todo el mundo paga 90 días. Y es una práctica extendida en el sector, y si tú quieres que te paguen a 60 días, una de dos, o les vende más barato, con un diferencial de margen lo suficientemente atractivo como para que ese cliente le merezca la pena comprarte, o le ofreces un producto que le resuelve la vida, o no te va a pagar a 90 días, va a comprar a la competencia.
que tiene un producto igual que el tuyo, igual de bueno que el tuyo, mismo precio. Entonces, ¿cómo me puedes hacer previsiones de caja basado en que, además, si es que, mira, vamos a ver el pasado. Tu histórico dice que cobras a 90 días. Puede ser un ejemplo, perdón por la simplicidad, pero se da en la práctica, ¿eh? Y tú me dices que vas a aumentar tus ventas, me dices que vas a mejorar tus márgenes, que vas a competir mejor y tus inversiones son cero. ¿Cómo piensas hacerlo? Con la maquinaria que tienes. Entonces, estamos en un sector tecnológico, no sé. ¿O cuánto vas a invertir? Esas inversiones que tienen, porque las inversiones sí que afectan, hay que pagarlas. Eso sí es salida de caja. Entonces, y si esas inversiones cambian, y si hay algún cambio tecnológico que haga que esas inversiones no sean las que tú estás proyectando, no sé, no creo que cueste lo mismo una placa solar ahora o sea la misma tecnología o dé la misma posibilidad de competir que hace 2 años, ¿no? Me ocurre ese ejemplo, pero seguro que en muchos sectores la evolución de la tecnología hace que cada vez, bueno, las televisiones, ¿no? Y el último análisis de sensibilidad importante es qué pasa si cambia la tasa de descuento. ¿Cómo afecta eso a la valoración? Si aumento un 1% mi tasa de descuento, ¿cómo cambia la valoración? Y ese cambio es razonable, que porque yo diga que tengo un poquitín más de aversión al riesgo, pegue este cambio a la valoración. ¿Qué mueve la valoración de esa compañía? ¿Qué parámetro la mueve? Bien, pues con todo esto, aquí he tratado de poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Aquí presento un balance, como antes he comentado, con una caja, no sé si se ve el ratón, sí, ¿no? Una caja, unas necesidades operativas de fondos, unas inversiones que están aquí estimadas, y un activo fijo neto, una deuda y unos fondos propios. El balance está presentado y unas estimaciones de las cuentas de resultados, que es la del año 1 y un crecimiento del 2% para el balance, la caja, activos fijos y la cuenta de resultados. El tipo de interés de la deuda, pues digo que es un 6%. Esto sería lo que la compañía está pagando por la deuda. Que ver los préstamos que tiene, pues paga un 6%, pues ya está. ¿Cuánto va a aumentarse la deuda? Pues una estimación, 20. ¿Esto quién lo dice? Pues o la dirección de la compañía o el que está haciendo la valoración. Dice, bueno, pues yo voy a conseguir endeudarme o voy a endeudar a la compañía en tanto más. La tasa sin riesgo de los bonos, pues un 4%. Por lo tanto, la tasa de riesgo de la deuda es la suma la prima de riesgo de la deuda que se considera para la empresa un 2% y la prima de riesgo de las acciones un 5%. Por tanto, la tasa de riesgo de las acciones un 9%. La tasa libre de riesgo más la prima. Con esto calcularíamos, como antes hemos visto, los flujos de fondos libre de la compañía. Calcularíamos el WACC, que no sé por qué no se ve toda la fórmula, ¿no? O ahí sí se ve. Sí. Vale. Se ve el la tasa de riesgo para las acciones, que es la tasa libre más la prima, el 9, la deuda, la tasa para la deuda y el tipo impositivo.
aplicando la fórmula que hemos visto antes, pues sale el 7,66 aplicando la fórmula. Si el flujo libre es 192, que es lo mismo que hemos hecho antes, del beneficio antes de intereses y de impuestos hemos restado el efecto impositivo, hemos sumado la amortización, la variación de activo fijo, de necesidades operativas de fondo y el incremento de caja, aplicando un crecimiento del 2% y la tasa de descuento, me daría que el valor de la empresa es este. Y aquí en la derecha está calculado el valor del cash flow para las acciones, descontado a la tasa de riesgo para esas acciones, me daría el valor de las acciones, y lo mismo con la deuda. Y al final el valor de la compañía calculado por el WACC es igual que el valor de la deuda más el valor de las acciones. Ya está. Luego está el poner sentido si esta compañía vale 3.379 millones de euros. Porque esto está en millones de euros. 3.379. ¿Vale esto la compañía? Lo que dice la fórmula es esto. ¿Vale? Hasta aquí no hay complicación, ¿no? No es complicado. Lo que es complicado es llegar. La clave es llegar a estas estimaciones. La clave es las estimaciones y la clave es la calidad de esas estimaciones. Y acertar en esas estimaciones. Aplicar la fórmula es sencillo. Tenemos que terminar 8. Bueno, sí que brevemente nos parece adecuado incluir alguna especificidad que hay que tener en cuenta para pymes, porque bueno, muchas veces, como digo, esto de la valoración o en la prensa económica se habla de pues se ha pagado por tal compañía o bueno, ahora en mi sector pues hay, el otro día salió en la noticia, ¿no?, de Samsung HP o SAR, bueno, pues se habla de tantas que te dicen esto lo han valorado en tantos millones, ¿no? Y entonces empiezas a ver ahí, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Cuántas veces el resultado? ¿Cuántas veces el EBITDA? ¿O en base a qué balance han pagado esto, ¿no? ¿Y cómo es posible? Bueno, pues ahí rascando un poco, pero sí que bueno, en España lo que vamos a valorar son mayoritariamente pymes, ¿no? Entonces ahí sí que hay alguna especificidad que me gustaría resaltar. El proceso de valoración no difiere sustancialmente, o sea, es igual, yo aplicaría la fórmula igual. Pero sí que hay algunas cuestiones, como he dicho antes, que hay que tener en cuenta. No existe un mercado activo de empresas para empresas que no están cotizadas. Entonces, pues muchas veces es difícil llegar a decir cuál es la valoración de empresas similares. La estructura de la mayoría de las pymes, bueno, pues incide en mucha dificultad muchas veces para obtener información requerida para el proceso de valoración. Mismamente las proyecciones futuras se sustentan en datos pues que muchas veces no están auditados, que muchas veces la calidad de la información no es la adecuada, pues porque no, muchas veces hasta esos cuentas resultados, esa información financiera es preparada por externos a la compañía, ni siquiera por la misma gestión de la compañía o los mismos propietarios de la compañía, que quizá a lo mejor es la primera vez que se ponen a hacer un ejercicio de ver sus números, porque ahora tienen necesidad, porque ha llegado la crisis y, bueno, mientras había dinero no ha habido problema, pero ahora como no hay dinero y los bancos no nos dan dinero, ¿qué pasa, no? Entonces es la primera vez que hacemos el ejercicio de ver qué hay detrás de mi cuenta de resultados. ¿Cómo es posible que no pueda pagar las nóminas? Bueno, pues posible. Entonces, bueno, pues muchas veces hay dificultad para construir a partir de un pasado, ¿eh? Hay determinadas circunstancias que puede hacer que distorsione la valoración. Pues la remuneración de los propietarios,
no es lo mismo en todas las empresas, varían de un sector a otro. Muchas pymes hay mezcla de gastos personales y gastos de la empresa. Muchas veces es difícil separar. Muchas veces en las pymes hay inversiones, bueno, pues que se mezclan, ¿no?, entre o determinadas inversiones para ramas de actividad o sectores o actividades que no están relacionadas con la actividad ahora. Bueno, a la hora de estimar el coste de los recursos propios, pues es más complicado porque no hay un mercado líquido. Muchas veces, bueno, pues son negocios en los que la pyme pues tiene o el dueño o la familia o los dueños pues tienen todas sus inversiones ahí, entonces no hay diversificación, con lo cual hace que el riesgo pues sea más elevado. Falta liquidez, es difícil que haya disponibilidad para inversiones, con lo cual, bueno, pues a la hora de urgencias y demás, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Pero el proceso de valoración es el mismo. Lo único que yo quiero mencionar a la hora de poner estas especificidades para pymes es tenerlas en cuenta a la hora de las proyecciones futuras. Y que quizás esas proyecciones futuras haya que sustentarlas sobre unos datos del pasado que hay que mirar con más o con más rigor, si se quiere, o con distinta percepción que si, bueno, pues te dan unos datos del pasado auditados, etcétera. Bueno. Una cosa que se suele tener que corregir siempre en las pymes es los gastos de los propietarios que están incluidos en la cuenta de resultados de la compañía. Claro, si pretendes hacer una proyección de futuro para vender parte de la compañía, tienes que tener en cuenta que eso en el futuro van a ser más fondos generados. En eso no estará, o sea, no lo sé, si tienen los gastos del apartamento en la playa incluidos o pagan sus gastos con la visa de la empresa, todas esas cosas hay que considerarlas. Yo estoy poniendo estos ejemplos, pero bueno, son ilustrativos, pero pueden ser sumas importantes, porque al final es una manera de retribuir a los socios sin tributar, vamos. Entonces, bueno, suelen ser importantes. Esa es una cuestión a tener en cuenta en casi todas las valoraciones de pymes. En la práctica, ¿qué se hace? Se pone una columna con la cuenta de resultados de la compañía que te facilita la compañía. Se pone otra columna con los ajustes y una columna con el final. ¿Qué pongo en ajustes? Pues lo que Paco está comentando. Bueno, pues esa columna de ajustes trataría de recoger todo lo que no va a estar cuando la compañía esté bajo mi mando, por decirlo de una manera. Es decir, el día que la compañía esté en mi mando, estos propietarios, si se quedan, no tienen esta remuneración, determinados gastos no se van a pagar, ¿de acuerdo? Y esta sería la cuenta ajustada. Y ahora se suele añadir encima otra columna más de ajuste, que es cuando esta compañía esté bajo mi gestión y no tenga todo eso, pero además tenga lo que yo le voy a meter, que es que por tener esta compañía debajo de mi grupo, pues voy a conseguir que mejorarla al margen en un 3%. Voy a conseguir que las ventas aumenten en tanto. Voy a conseguir una reducción de costes porque, se me ocurre, voy a aplicar que la gente que lleva las operaciones de mi grupo lleve las operaciones de esta compañía, o que el departamento financiero sea común. Entonces, puedo tener determinados ahorros de costes. Pues todo eso dará la columna final, que es con lo que yo, comprador, voy a valorar la compañía. Porque sé que esto es lo que va a generar, esto es lo que me va a valer o lo que va a generar flujos de caja bajo mi tutela. Ahora, con respecto al vendedor, estaré negociando en esta columna. Porque el vendedor no sabe que yo voy a mejorar esto. Claro, no se lo voy a decir. ¿Se entiende
Hombre, lo que sí que sabe el vendedor es lo que saca de la empresa directamente. Claro, Y que claro, también de valor. claro. Por eso él estará en esta columna, pero yo estaré en esta, y si no ya me dirá él lo que saca. Hombre, claro, es que las sinergias que tú vas a tener, el comprador no las puede aportar. ¿Vale? Pero sí que tiene que valorar como coste de oportunidad el dinero que va a dejar de ganar al vender la empresa. Claro. Por los gastos que mete directamente en la empresa, y eso sí que lo sabe. Eso sí que lo sabe. Que por eso, que al final, en función de eso que, pues llegaremos al precio. Eso es. Llegaremos al precio. Él tendrá su valoración que será mucho más alta y yo diré, no puede ser, si con esta como... Sí, hombre, porque tú cuando tengas esto no vas a tener mis... no lo veas caro. Que metes... bueno. Pero es así, al final hay una negociación, ¿vale? Bien, y por último, lo que al principio comentábamos de especificidades del informe de valoración. Lo primero es el alcance de este informe. Y aquí lo más importante es delimitar el alcance. Fundamentalmente, dejando constancia de que esto no es un informe de auditoría. Algo que se basa en proyecciones futuras no puede ser un informe de auditoría y por lo tanto no está sujeto a la ley de auditoría. Es algo... Las proyecciones son subjetivas, el descuento de flujos son subjetivos. Incluso, bueno, habrá gente que valore las empresas y no calcule el free cash flow como está aquí, porque diga, no, yo es que no tengo en cuenta esto. Bueno, o yo el efecto impositivo no lo quiero tener en cuenta. Bien. El alcance, esto no es auditoría. Otras consideraciones respecto al alcance, pues que la información muchas veces no está auditada. Estoy construyendo mis estimaciones sobre una información que muchas veces no, mucho más en las pymes, no está auditada. Y no tengo capacidad ni medios, porque tampoco lo exige o el alcance de mi trabajo, para poner la mano sobre la veracidad de esa información. Sí, Paco, si tú consideras añadir algo de esta parte más especificada. Son párrafos que podrían ser otros, pero bueno, no están bien venidos a cuento. Y aquí principalmente lo que se está tratando es lo que hacemos siempre un poco en los informes que no son de auditoría, cuando firmamos, somos auditores y firmamos el informe diciendo, bueno, pues oye, por un lado yo soy auditor, sí, pero aquí no estoy firmando informe de auditoría, soy un experto contable, un experto economista o valorador y estoy firmando en esa condición. Segundo, estoy utilizando datos que no he auditado en esta página. Al final, bueno, pues estoy utilizando datos que no he auditado y proyecciones que no he auditado. O sea, yo no estoy dando una opinión si sobre los datos de proyecciones o los datos que estoy usando son buenos o no son buenos. Lo que estoy utilizando son los datos que me habéis dado y en función a los datos que me habéis dado yo valoro, como técnico valorador, valoro la sociedad. Pero me quito un poco, ¿qué estoy haciendo aquí? Cubriendo mi responsabilidad. Es un poco lo que estoy haciendo. Pero sí que estás opinando sobre las proyecciones, ¿no? Lo que tú decías antes, si las ventas vienen de un histórico de un 5% y de repente suben a un 25%, tú, como valorador, sí que vas a decir, estoy dando mi opinión. Depende, si me las dan, las hago yo. Sino que las he bajado en 3. O tendrás que poner en algún sitio las hipótesis de trabajo que has considerado para las proyecciones o no. Pues, como dice Paco, depende de si las hago yo o me las están dando. Si las hago yo, probablemente nunca haga esas previsiones o nunca emita un informe sobre esas previsiones, y si me las están dando y me parecen que no son, pues lo haría notar, claro. ¿Pero proyectarías sobre las cifras que te den? ¿Perdón? ¿Proyectarías sobre las cifras que te dieran? ¿Proyectaría sobre las cifras que me dieran? Poniendo... ¿No te las crees? No. O sea, sí. ¿Pararías tu trabajo? A ver, las cifras que me dan, lo que digo es que no las estoy auditando. Ni emito un informe, ni emito una opinión sobre ese informe, sobre esas cifras. Son las que son, me las han dado y ya está. Si me dan una Se está refiriendo a
Sí, no, sí, vamos a ver, es ¿Qué que... opinas sobre ellas y si te parecen razonables? Claro, aquí es que, Claro, bueno... si me las dan, por supuesto, si las calculo yo, En un informe de evaluación, si tu marca te dice, bueno, pues estas NAFA de esta evaluación, yo considero que no son adecuadas y estimo que los razonables son estas. Es que si no tendría sentido, ¿no? Tienes que entrar a valorar esos ratios, esas tasas de descuento que están poniendo. Es que mira, la casuística es indefinida. O sea, vamos a ver, cuando haces una valoración, normalmente no la encargan, no haces una valoración y lo único que te dan son datos históricos y tú te haces tus cifras, te haces tu tal. Pero te encuentras en circunstancias mil, ¿sabes? Un estándar es un estándar, un párrafo estándar es un párrafo estándar. Quiero decirte, por ejemplo, ¿cómo te ves ante un business plan preparado por la compañía sobre la que se hace una valoración, ¿verdad? Y te dicen que emitas una opinión, o sea, que hagas una opinión sobre el sistema de valoración, que se ha utilizado. Tú tienes un business plan en base al cual tienes que hacer tu valoración y te están diciendo, ojo, valora el sistema, o sea, este sistema de evaluación utilizado, ¿es correcto o no es correcto? Porque yo todavía me encuentro en muchas, bueno, no sé si es tu experiencia, pero yo me encuentro todavía en muchas valoraciones que me dicen que el valor de la empresa es el patrimonio neto contable. O sea, eso es así, una empresa en funcionamiento. Entonces, bueno, y entonces, claro, pues ahí dice, bueno, dime si esto es correcto o no es correcto. Escucha, no. Y con este plan de negocio que me da la compañía, que yo no he revisado, que no digo si es bueno, si las proyecciones son buenas, malas, no. Lo que sí que te digo es que el sistema es malo y con un sistema de descuento de flujos de efectivo, a mí me daría que esta empresa tiene este valor en este momento. O sea, te quiero decir... valoraciones sí, donde se suman inmuebles. Los inmuebles no se suman porque no... Los inmuebles se suman en cuanto están afectos a la actividad y van a provocar y van a generar flujos, si no, no se suman. Claro. O el tema de las marcas, o el tema de la cartera de clientes, pues todas estas cosas. En mi criterio, si a mí me dan como dice Francisco Mar, proyecciones financieras, yo sí que pongo claro cuál es el punto de inicio. Esas proyecciones financieras, ¿cómo están hechas? Partiendo de unos datos históricos, vale, ¿están auditados? ¿Sí o no? Y a partir de ahí digo, ¿y estas proyecciones son o no son razonables? Y ahí es lo que digo, apelo a conocer el sector, el mercado, la compañía. Evidentemente yo, si veo históricos del 5% en un mercado maduro y de repente hay proyecciones al 30%, vamos, claro que eso afecta a mi valoración y a mi informe de valoración. Pero igual que si hay tasas de descuento que no son razonables o variaciones en gastos, márgenes, bueno, cualquier cosa de las que hemos comentado durante la sesión. Yo, claro que lo tengo en cuenta en el informe. Si no, esto sería aplicar una simple fórmula. Sí, es un poquito incidir en la reflexión. Es decir, que yo entiendo que en un contrato, en un informe, uno cubra la responsabilidad en aquello que no ha tenido oportunidad de hacer, ¿vale? Pero si estamos en un foro que teóricamente nos apreciamos por nuestra propia profesión. Es decir, la primera reflexión es no aceptar ningún trabajo que yo no pueda dar fe de la calidad del mismo. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Es verdad que las facturas de la luz hay que pagarlas al final de mes y al final no hace de todo, ¿verdad? Pero el primer criterio sería no aceptar trabajos de los cuales yo no pueda dar fe de la calidad del mismo. No, pero el caso que te he planteado yo, que además es un caso habitual, sí. Ahí a ti te están pidiendo que determines si ese sistema está... Pero, Francisco, la idea es, la misma petición cubre mi responsabilidad. Claro. Yo no tengo que decirle a nadie que, oiga, a mí me han dicho que yo diga si este sistema es bueno. Pero sí, mira, esto es... Y no tengo que alcanzar a más. Mira, esto es, bueno, yo qué sé, porque esto es... Al final, la reflexión final, que es algo que yo quería decir, sí. No por interpretar. Al final, es que cuando alguien presenta un informe de un experto independiente, lo último que nos creemos es la opinión del experto independiente.
Bien, no te digo que no, pero mira, yo, aunque me hagan ese encargo, yo dejaré claro que yo no he mirado eso. Yo lo haré. Tú, si es tu criterio que no lo pongas. Yo lo haré. ¿Por qué? Porque ese papel que tú has firmado lo has hecho con ese motivo, pero no sabes nunca para qué lo van a usar. Y tiene que quedar claro en tu informe que tú lo has hecho en estas condiciones, desde mi punto de vista. Yo lo haría. Quiero decir, aquí somos profesionales, cada uno tal. Esto no va a misa, esto no está escrito en ningún manual, ni está escrito en ninguna parte. Estos son unos ejemplos que nos han puesto y ya está. Pero yo lo haría, yo cubriría mi responsabilidad, lo tengo claro. Y si yo no he analizado las cosas, porque no me lo piden que lo haga, pero lo digo, ojo, porque tal y si alguien toma una decisión, que también está por aquí atrás, ojo, y si alguien toma una decisión con estos datos y hace determinadas operaciones con los datos que yo le he dado, que lo haga bajo su responsabilidad, porque yo he emitido un informe con esta finalidad y lo entrego a tal persona. Aquí termina mi responsabilidad. Luego, no, macho, es que aquí tengo una valoración que me dice que esto vale 7 millones. Sí, pero yo no he mirado una cifra de dentro. Lo que yo he dicho es que con este sistema de valoración vale 7 millones. Con el que me habían dado previo, valía menos 2 millones. Con mi informe vale 7. Y yo lo digo, ojo, está hecho bajo estas premisas, yo no he mirado nada, lo único que he mirado es el criterio o el sistema de valoración y con este sistema da esto, pero esto es para esta finalidad, no lo uses para otra cosa ni tal porque no es lo que hay. Y además yo los datos que hay aquí es que no los he visto. Si tú me pides que te valore la empresa, yo te la valoro, pero desde el principio. Lo que no voy a hacer es, con este informe que me pides para esto, que tú lo puedas usar para otra cosa. Y entonces eso tiene que estar dentro de unas limitaciones. Yo creo que tiene que estar. Pero ya es un tema de criterio el que no, sí, ¿sabes? Yo creo que tiene que estar. En mi opinión hay dos ámbitos. Uno es ese plan de negocio, esas proyecciones, esas estimaciones, y otro es el método utilizado. Evidentemente, si estamos opinando sobre una valoración y nos encontramos que, no entrando ahora en la calidad de las estimaciones, pero se asemeja el free cash flow con el resultado operativo, se iguala, pues yo tendré que decir que, bueno, que eso es un resultado operativo, pero no es un free cash flow. Y por tanto, si descuento un resultado operativo, conceptualmente no estoy descontando flujos de caja. Todo obviamente depende del objetivo final claro, ¿no? De si es la elaboración, de si es juzgar el método, de si es juzgar el cálculo de WACTA. Todo eso, más o menos, sí que existe una razonabilidad sobre los contenidos. Empresas maduras, la prima de riesgo, la tasa de rentabilidad, la venta de la volatilidad del activo en el sector en el que se mueve, todo eso, digamos, tiene unos índices a los que se puede apelar a la hora de calcular la razonabilidad del cálculo, incluso las proyecciones basadas en el mercado maduro y sobre años anteriores, todo eso dice ser razonable. Ahora, en empresas que no tienen, o sea, que no son líquidas a la hora de comerciar con ellas, o incluso en grandes empresas donde no se va a ejercer o no se puede ejercer el control, llegan los valoradores y dicen, y sobre este valor corregimos un 20, un 15 o un 30%. Y esa corrección sí que no tiene razonabilidad en principio alguna. ¿Cómo se llega a eso? Mi pregunta. Porque todo lo demás, el WACC se puede calcular. Y te podrás equivocar más o menos, pero lo sitúas. Y los flujos de caja también. Pues qué análisis yo preguntaría, ¿qué análisis de sensibilidad se está haciendo para corregir la valoración en un 20%? No, simplemente cuando se hace una valoración y, por ejemplo, no se va a ejercer, o no es lo mismo comprar el 51% de una compañía que comprar el 49%, porque claro, tienes el control sobre la misma. Pero ahí llegan los valoradores y dices, como no vas a tener el control, le pego un bocado del 20%. Vale, pero ahí estamos, claro, ahí es que estamos en un ámbito subjetivo, es como, no, es que necesito el dinero ya porque lo necesito para invertirlo en otro sitio, pues ahí te corre más prisa.
Bueno, pero ahí hay bibliografía, quiero decir. Sí que hay bibliografía donde se defiende que en las compras, que cuando no se compra mayoría, pues sí que hay un descuento de un 20%, tal. Sí que hay alguna bibliografía. Entonces, a lo mejor se están apoyando en eso, ¿sabes? Entonces ahora está, si tú necesitas rebatirlo, está en que tú consigas rebatirlo, que no es ese un 20%, que es un 40% o que es un 5%, lo que te interese. Pero ahí sí que hay cierta bibliografía y es bastante aceptado, ¿no? Que hay un descuento en torno al 20%, me parece que es 20-25% para cuando no se compra. Sí. Sí, pero y eso también ya es parte del proceso negociador. Sí, luego viene el proceso negociador. Más que del propio cálculo de la valoración. En el cálculo de la valoración yo me quedo más en el bueno, unas buenas previsiones financieras basadas en un análisis riguroso son difíciles de rebatir, y yo para rebatirlas me ceñiría a un análisis de sensibilidad. Y luego el método, bueno, está claro. No vale asimilar resultado operativo a free cash flow, y el free cash flow se calcula de una manera. Puede haber pequeñas matizaciones, pues yo es que la caja no la pongo, la quito, tal, bueno, pero la fórmula es así. Si no se valora así, conceptualmente la valoración está mal. Conceptualmente. Otra cosa es que luego, en el ámbito en que tengamos que usar esa valoración, la usemos o no. Pero conceptualmente no es correcto. La segunda especificidad es la independencia. Incluir un párrafo, bueno, como corresponde a cualquier trabajo de un personal independiente. Es decir, esto lo estamos haciendo con total independencia. La tercera hace referencia a lo que antes he hablado, a dejar claro el concepto de valor y su diferencia con el precio. El valor es resultado de la valoración y el precio es resultado de una negociación entre las partes y de un acuerdo entre las partes, y este sí que es único, al que se cierra la operación. Pues aquí hay otro párrafo que ahonda más en el tema de la diferenciación precio y valor. Y en el caso de valoraciones con finalidades distintas a una compraventa, pues como antes Paco comentaba, es importante delimitar el uso del informe a la finalidad para la que se ha pedido. Por dejar claro que ese informe está pedido para un determinado propósito y no debe utilizarse para otro diferente. Y debe enmarcarse en el ámbito en el que se ha pedido. Un informe para, se me ocurre, para segregar una rama de actividad, una valoración de una rama, pues no deberá de utilizarse a lo mejor si estamos utilizando eso para ver una remuneración del equipo directivo en función del valor que aporta esa actividad al valor total de la empresa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por no entrar en otro tipo de... Y sí que en el caso propio del informe pericial, bueno, pues este párrafo debe de incluirse, pone a salvo cualquier posible error aritmético que haya, porque, bueno, ¿cuántas valoraciones nos habrán hecho? El Excel es doble clic y cabe todo, ¿no? Pero ¿cuántas valoraciones nos habrán hecho con Excel que luego, cuando lo revisan, dicen, da, si no sumaba, ¿no? Bueno, eso por un lado, y por otro, bueno, que el perito siempre debe manifestar que ha actuado de la forma más objetiva posible y sin ánimo de beneficiar a ninguna de las partes. Y nada más, muchas gracias y espero que haber cumplido el objetivo de que haya sido lo más práctica posible y lo más sencilla posible la ponencia. Bueno, era un ejemplo, no quiero decir que sea real. ¿Existe algún tipo de base de
alguna referencia más allá de estar muy atento a la prensa y de hablar con los contactos para saber por qué precio se están vendiendo determinadas empresas o determinados sectores? Sí, sí, sí. Hay estudios bueno, pues de gente que se dedica a estos temas de valoración, donde se analizan valoraciones de empresas. Pues me viene a la cabeza pues los temas de Repsol, de YPF, de Endesa, donde se valoran pues salidas a bolsa, Bankia o otras operaciones, y donde también se hace referencia a históricos de, bueno, pues se compara cómo se han valorado determinadas empresas en determinados sectores, se analiza la rentabilidad de las empresas en función de las valoraciones que se han hecho de las empresas. Sí, hay bibliografía y hay... Pues, bueno, a mí... bueno, en España hay un experto en valoración que es reconocido a nivel mundial. Yo creo que no creo que haya nadie que sepa más, que es Pablo Fernández, que es un profesor del IES. No creo que haya... De hecho, bueno, mi presentación está basado en todo lo que es de valoración, lo aprendí de él. O sea que... ¿La presentación no la vais a enviar? Sí, creo que... La presentación estará grabada en la web del colegio, y aquellos colegiados que lo queráis, mandamos un correo electrónico y os mandamos el enlace para internet. Tanto de la grabación de ¿Nos lo mandáis por mail o qué hacéis? ¿El enlace lo mandáis por mail? El enlace por mail. ¿No lo mandáis, no? Sí. De todos modos, mira en Google. Mira en Google. Hombre, te da ideas, ¿eh? Yo hace poco me surgió un tema de un concesionario de automóviles y te dan los PER por, o sea, los multiplicadores sobre el EBITDA de la marca Mercedes y de la BMW, o sea, y saben un poco se ven las operaciones que se han hecho en los últimos años y por cuánto se han vendido. No te puede servir de mucha orientación si tienes que orientar a un cliente en el sentido de decir, oye, si aquí estas operaciones se han hecho multiplicando por 10, ¿por qué a ti te están pidiendo el 18? Vamos, o sea, sí que hay, vamos, yo en este caso concreto encontré datos. No, yo puse multiplicadores venta en sector del automóvil y luego cuánto es retail, tal, porque luego ahí te saldrá la Ford y tal, pero bueno, ahí también retail, concesionarios e incluso por demarcaciones geográficas. Solamente os quería hacer una pregunta práctica muy cortita a vosotros, en la experiencia vuestra. La valoración de una pyme, el sistema de flujo de caja, tal como hemos visto, haciendo una valoración a 5 años más residual, es razonable. Quiero decir que no parece razonable que sea una valoración superior a 10 años y tal, porque no tiene ningún sentido. No, bueno, yo, escucha, no sé de qué sector hablas y no tal, pero vamos, en general sí. Vamos, ahí hay una referencia a un librito de AECA en la exposición que recomienda esto, máximo 5 años, y pues un poco antiguo, pero yo creo que está en vigor totalmente y os recomiendo para el tema de las valoraciones porque es bastante práctico y recomienda esto, 5 años, máximo 5 años y luego calcular el valor residual. Y el valor residual ver qué significa sobre el total de los... Respecto a las betas sectoriales... ¿Perdón? Respecto a las betas sectoriales, que haya encontrado, la verdad es que cuando he intentado encontrar la documentación, sí he encontrado estudios, pero muy antiguos. Sí. Me cuesta encontrar sitios donde pueda mirar betas sectoriales actualizadas. No sé si para España yo no sé que los haya. Ahí lo que te digo, publica el WAC, este señor, el indio que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene una publicación, lo pone en internet y lo cambia habitualmente, pero no es del mercado español, es del mercado europeo. Que también dice que si usas datos de la página, él no es responsable si los datos están equivocados. Hombre, claro, es que esa es de mi opinión. Y es que mucha gente va a eso, Claro. Sí, no sé qué poner. Este tío que me da una orientación lo pongo y encima luego si tengo problemas le...
Le doy caña, pues no, hace bien. Bueno, oye, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.